a, a orar también por las ofrendas. Es que hay una de las ruedas que ya se arruinó ya, hermano. Sí, hay que repararla esa ruedita. Gloria a Dios. ¿Está alegre usted, amado, de veras? Pero de veras, ¿está contento? Gloria a Dios, yo también estoy contento. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar por lo que usted le trajo al Señor. Que el Señor nos llene de su gozo, de su alegría. Qué importante es estar lleno del gozo del Señor, hermano. No hay nada que nos pueda detener. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y bendecimos este tiempo también de darte. Hemos aprendido que también es un tiempo por medio del cual te adoramos, basándonos de aquel versículo que salió de la boca de Abraham, que dice: quedaos aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Fueron a hacer el sacrificio y regresaron, adoraron y regresaron, llevaron la ofrenda y regresaron. Padre, en ese sentido sabemos que este es un tiempo también de adoración. Queremos hacerlo con entendimiento y conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú abras nuestros ojos del entendimiento, como dice tu palabra, y podamos entender y apreciar cada día más este momento. Bendice cada hogar, cada familia, cada fuente de ingresos, Señor, que sean bendecidas, prosperadas y multiplicadas. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Se vale, se vale. Aleluya. Ya nos estamos adentrando a este mes de diciembre, hermano. Ya hoy tenemos 14. Dios santo, ya se fue el año 2021. El jueves tenemos la grabación de Corderitos a las 6:30. El viernes 17 tenemos nuestro culto familiar. Y el sábado a las 6 de la mañana tenemos intercesión, hermano, aquí en la iglesia, a partir de las 6 de la mañana, intercesión. Y el domingo tenemos nuestro ayuno congregacional. Vamos a estar orando por los hermanos que tuvieron algún logro académico en su formación profesional. Vamos a estar orando el domingo en el ayuno. Y pues yo decía de secundaria, pero no sé si están dando títulos de escuela hoy, no sé la verdad, pero si hay niños que quisieran que oráramos por ellos, vamos a orar. Gloria a Dios. Pues allá se la llevaron, ok. Gloria a Dios, amados. Vamos a entrar a la palabra. Solo que estamos muy regados, hermanos. ¿Será que nos podemos acomodar por acá? Para no estar yo viajando mucho por allá, mire. eh, si quiere, pasémonos para esta fila del centro y aquí estamos todos, hermanos. Para que así, mire, yo solo aquí me centro en ustedes. Mire, ya no tengo que ir allá ni... Venga, hermana Valentina, Marjorie, Manuel. Yo creo que ahí vamos a estar bien. Mire, calidad. Calidad, hermanos. Hoy vinimos poquito, les dio frío a los hermanos. Les dio frío a los hermanos hoy. Pero lo bueno es que la palabra del Señor siempre, hermano, es bienvenida, ¿verdad? Siempre es bienvenida la palabra. Yo quiero hablarle esta noche de Samuel. Fíjese que hay muchas cosas que hablar de Samuel, hermano. Y estaba estudiando esto. Bueno, ahí lo tenía entre las cosas que hay pendientes de ver acerca del oído. Es más, Samuel significa el oído de Dios.
Hay algunos diccionarios que difieren en eso, pero hay un diccionario, el diccionario Strong, que dice que Samuel, ese nombre significa el oído de Dios, el oído de Dios. Y es un hombre, hermano, que es un hombre que tiene, mire, tiene algunos rasgos bien importantes que no lo... ¿Qué están haciendo allá ustedes? Siéntense rapidito a escuchar la enseñanza mejor. Entonces, miren, es un hombre, hermano, que tiene unos rasgos, pero bien, que no los tiene cualquiera, pues. Usted sabe que él fue dedicado desde niño, fue dedicado al Señor. Lo llevaron cuando tenía 5 años más o menos, por ahí, a la casa del Señor. Y ese hombre o ese niñito ahí creció, hermano, hasta llegar a ser ya un joven, un adulto. O sea que su niñez ahí la pasó en el templo. Entonces, ¿cuánta enseñanza recibió ahí? Es un hombre que pocos errores se le ven en la Biblia. Es uno de los hombres que pocos errores, hermano. Tiene sus errores, pero así contaditos, pues. ¿Por qué? Ok. Era un hombre muy respetado por el pueblo. A Samuel lo respetaban, hermano. Ya vamos a leer un versículo ahí donde dice que cuando a Samuel lo miraban llegar a algún pueblo, le preguntaban: ¿vienes en son de paz o vienes a darnos algún juicio? Lo respetaban. Samuel era un hombre que fungía como profeta, fungía como sacerdote y fungía como juez. Pocos, yo creo que no hay otro hombre en la Biblia excepto David, ¿verdad? Que David por ahí también se fue. Él se movía mucho en lo sacerdotal, se movía mucho en lo ya como rey. Es bien importante que sepamos estos datos de la Biblia, hermano, porque nos abren un poquito el panorama. En vez de los jueces, usted sabe que después de Deuteronomio está Josué, y después de Josué hubieron jueces. El pueblo del Señor no era gobernado por reyes, era gobernado por jueces. Pero en los días de Samuel, el pueblo se rebeló y dijo: no queremos rey. Así como las otras naciones, nosotros ya no queremos jueces, queremos un rey que nos gobierne. Entonces desecharon a Samuel. Dice, ya vamos a leer algunas cosas ahí, solo estoy dando un panorama general. Entonces, ese hombre fungió, digamos, como rey, porque el juez era como el papel de un rey. Fue un profeta y también fue un sacerdote. Hermano, nadie, yo creo que solo, excepto David creo que hizo esas 3 funciones, pero de ahí Samuel, hermano, fue un hombre que es como lo que ahora conocemos nosotros. Es como que una sola persona hoy fuera el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la República y el presidente del Poder Judicial. Poder Judicial es verdad, o estoy diciendo cosas que no. Sí, el Poder Judicial, los tres poderes del Estado. Entonces él ejercía esos 3 poderes, él solito. Era un tremendo hombre de Dios. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? ¿Por qué le estoy haciendo todas estas, se las estoy aquí poniendo así en la mesa? Porque ¿qué lo llevó a Samuel ser ese hombre que fue? Entonces yo encuentro que Samuel tenía una cualidad y era el oído. Él sabía oír, hermano. Él sabía oír. Mire, hermano, yo me he dado cuenta en todo esto que hemos estudiado, qué importante es saber oír. Y por eso le traigo a memoria aquel versículo. Dijo el Señor Jesucristo: tengan cuidado cómo oís. Hay que tener cuidado cómo oímos, porque hay 3 niveles de oír. Hay veces que solo lo oímos en lo externo, hermano. Hay veces que escuchamos un poquito más al oído medio, pero como deberíamos de oír es oír con el oído interno. Que es ahí cuando se sellan las palabras en nuestro corazón y quedan para siempre. Y luego después quedamos sacando de esos tesoros nosotros. Dice que el hombre bueno saca de su buen tesoro, saca cosas buenas. Pero ¿cómo se sellan esas cosas buenas? ¿Cómo somos sellados? ¿Cómo llenamos nuestro corazón, que es el tesoro? ¿Cómo lo llenamos de buenas cosas? Por medio del oír. El oír, hermano. Entonces Samuel tenía un oído
extraordinario. Fíjese que en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 11, dice la Biblia que ahí es cuando a él lo dejan. Mire, qué importante ese versículo, por eso lo agarré. Dice, luego el Cana, el papá, ese era el papá de Samuel, el Cana, se fue a su casa en Ramá. Y el niño, no fue el jovencito, hermano, no, el niño quedó al servicio del Señor. Yo subrayé aquí en mis apuntes, subrayé a las órdenes del sacerdote Elí. ¿Qué se necesita para cumplir una orden, hermano? ¿Qué se necesita para cumplir una orden? Hay que escucharla. Si no escuchamos una orden, si no estamos con nuestros oídos atentos a una orden, puede ser que la hagamos, pero a medias. Y ya va a ver usted cómo Samuel tenía bien ese concepto, hermano, de escuchar bien a detalle las órdenes. Fíjese que en lo que yo estudiaba esto se me venían muchos ejemplos, hermano. Y yo me acuerdo que cuando ahí en mi trabajo secular nos daban capacitaciones de comunicación, sobre todo, hacíamos un ejercicio. Hacían 2 filas, hermano, de varias personas. Y el capacitador venía, se llevaba al primero de la fila, se lo llevaba aparte y le daba un mensaje. Y él le decía, ahora ve y trasládaselo a la primera persona, y esa persona que se lo traslade al de atrás y al de atrás y al de atrás. Y decía, vamos a ver cómo llega ese mensaje a la última persona que está allá. Hermano, y a veces nada que ver. Aquí, por ejemplo, solo un ejemplo, hermano, aquí le decía al del frente, yo desayuno todos los días a las 8 de la mañana, ese era el mensaje. Y allá llegaba, qué sé yo, nos vamos a correr todas las mañanas. Nada que ver el mensaje. Pero ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué pasaba? Porque en algún momento el oído no captó el mensaje original. Entonces, para cumplir órdenes, hermano, para cumplir órdenes necesitamos tener nuestros oíditos bien adiestrados. Y Samuel dice que quedó a las órdenes del sacerdote Elí. Entonces yo le puse al tema, el oído de Samuel. Así le puse al tema, porque aquí hay mucho que aprender, hermano. El oído de Samuel, qué hombre para saber oír, hermano. El oído de Samuel. Y aquí está el versículo que le mencionaba. Mire, está en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 4. Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Mire, ahí si usted busca las veces que Samuel atendió a la voz de Dios, hermano, esa sería otra enseñanza aparte, pero quiero ver otras cosas que creo yo que podemos sacarle un provecho mayor. Dice ahí que Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad, mire esto, hermano, los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando, hermano, y dijeron, ¿vienes en paz? O sea que cuando Samuel llegaba a un lugar, hermano, de ahí se ponían todos así como que ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos viene a decir? Porque ya vamos a leer otros versículos donde dice que lo que Samuel decía se cumplía, hermano. Lo que él hablaba se cumplía. Si Samuel decía, pues hoy va a llover fuerte, eso se cumplía. Y si decía que hoy va a haber esto, se cumplía. Entonces la gente cuando lo miraba llegar allí, hermano, a su pueblo, a su lugar, a su aldea, qué sé yo, ellos salían al encuentro y ahí, como por ejemplo en este versículo, iba a ungir a David. Bueno, iba a ungir uno de los hijos de la casa de Isaí, no sabía quién era todavía, pero él llega ahí y los ancianos de ese lugar se asustan cuando lo ven llegar y dicen, ¿vienes en son de paz, Samuel? ¿A qué vienes? Y él les dice, sí, yo vengo en son de paz, vamos a ofrecer sacrificio. Era un hombre que ofrecía sacrificio, es un trabajo sacerdotal. Ahora, otra de las cosas, otro versículo que quiero leer es en sus inicios. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 21, luego vamos ir a ver algunos puntos ahí, hermano, que quiero en el nombre del Señor poder dejarle y que el Señor nos ministre esta noche. Dice en el primer libro de Samuel 3:21, dice que el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel. De revelación, no de rebelión. Hay veces que esa palabra con B alta es rebelión.
pero con B chica es de revelación, es como quitar una venda de nuestros ojos. Dice que el Señor se revelaba a Samuel en Silo. Pero mire qué importante esto, hermano. Mire al estudiar la Biblia así un poquito detallada, nosotros nos damos cuenta de cosas que hay revelación que es por la palabra del Señor. Y palabra es, ¿cómo se recibe la palabra? Por el oído. Hay revelación, mire qué importante esto. Hay revelación que viene por la visión. Esa es otra revelación. Pero esta revelación, la revelación que se le daba a Samuel, no era por visión, era por el oído. Ya le voy a leer otro versículo. Pero vayamos, mire, vaya, que el Señor nos dé ahorita, hermano, una mente así como de esponjita, hermano. Que podamos recibir todo esto, porque esto es bien importante en nuestro desarrollo. Entonces, mire, hermano, hay revelación que no viene por visión, viene por el oído. Ejemplo, ¿cómo Moisés recibió su llamado? ¿Alguien recuerda cómo Moisés recibió su llamado? ¿Dónde comenzó el llamado de Moisés? ¿Dónde? En la zarza. Pero ¿cómo fue el llamado de Moisés entonces? ¿Por visión o por oído? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, los que dicen por oído, ¿por qué dicen que por oído fue el llamado de Moisés? Hablemos, hermano, ya vemos poquito, dejemos la pena. No, mire, aquí discutamos, entremos en una, ¿cómo le dicen a eso? Tertulia o tortulia, no sé cómo le dicen, el hablar. Vaya, si los hermanos dicen que por el oído, está bien, porque de alguna forma él tuvo que escuchar la voz de Dios. Pero, ¿qué es lo que movió a Moisés a acercarse a la zarza? ¿Manuel? ¿Perdón? Sí, correcto, no se consumía. Pero eso, ¿por qué fue? ¿Por visión o por oído? Fue por visión. O sea que Moisés, mire, si ella estaba a la zarza, él estaba así como lejitos y de repente miraba aquella zarza, vio la zarza. Entonces él decía, pero qué raro que esa zarza arde en fuego, pero no se consume. Él apreció eso. Hasta ahí no había escuchado nada, hermano. A esto quiero llevarlo. Hasta ahí Moisés no había escuchado absolutamente nada, pura visión. Entonces él dice, qué raro que esa zarza no se consume. Y miramos que el fuego es ardiente, pero no se consume. Entonces él dijo, me voy a acercar para ver, visión. Y hasta que él se está acercando, entonces viene la voz y le dijo a Moisés, Moisés, no te acerques. Quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es lugar santo. Pero mire que esa fue un llamado por visión, no por el oído. Entonces solo quiero hacer una comparación de dos tremendos hombres de Dios que tuvieron su llamado específico, hermano, pero uno fue por el oír y el otro fue por la visión. Entonces, y aquí yo encuentro algunas cosas. Moisés sí cometió unos planches bien feos, hermano. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca. ¿Y qué hizo él? La golpeó. ¿Qué le falló a Moisés ahí para obedecer? El oído. ¿Por qué él cuando al momento de ejecutar esa orden de Dios, porque fue una orden, Moisés, háblale a la roca y va a salir agua? Háblale, Moisés. Pero ¿qué pasó cuando lo ejecutó él? Vino y golpeó la roca y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué le falló, hermano? El oído. O sea, él no recibió bien la instrucción, por algo se dejó llevar por la cólera, por el enojo, porque eso fue lo que pasó, se enojó con el pueblo, pero se dejó llevar por eso, dijo voy a golpear, pero no fue esa la instrucción, no fue esa la orden. Solo el Señor le dijo, mira Moisés, solo háblale a la roca y va a salir agua. Entonces, mire cómo de repente podemos, hermano, hacer algo malo porque no oímos. Pero ahora yo entiendo que el llamado de Moisés fue por visión y que el llamado de Samuel fue por el oído. Lo dice aquí este versículo, mire, leamos, lo dice que se le revelaba a Samuel. El Señor dice que, mire hermano, lo que nos da a entender este versículo, 1 Samuel 3:21, es que el Señor se había ausentado de Silo. Silo es el lugar donde estaba el tabernáculo de Moisés. Mire, el tabernáculo de Moisés
Usted sabe que durante el desierto, donde la nube se movía, ahí lo implantaban. Si se movía la nube, pero cuando ya llegaron a la tierra prometida, quedó establecido en un lugar llamado Silo, ya no se movió de ahí, se quedó en Silo. Entonces dice, pero como que el Señor dejó de hablar, hermano. Pero que cuando Moisés entró en función, el Señor empezó a hablar otra vez a su pueblo con revelación para Samuel, con revelación para Samuel, pero por medio de palabra. La palabra está muy relacionada con el oír. O sea que no va a escuchar, o si usted encuentra algún versículo donde dice que Samuel tuvo una visión y recibió una instrucción de Dios, ahí me lo manda. Tal vez yo no lo he leído, pero yo no veo en la Biblia que Samuel recibió una revelación por visión, por sueño, sino que siempre lo hizo, hermano, por medio del oír. O sea que ese hombre fue un experto en oír, hermano, en oír. Bueno, dicho esto, quiero que vayamos y veamos algunas cosas. Y ahí en ese mismo capítulo, porque el desarrollo aunque se menciona en los otros capítulos cuando él nace, se menciona, pero donde empieza el sacerdocio de Samuel, por decirlo así, es en el capítulo 3. Ahí comienza, hermano, ahí comienza su desarrollo sacerdotal. Dice en el verso 8, mire esta versión, la 1960, dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, lo llamó, ahí hay una voz. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ya le había llamado 3 veces anteriormente, y él había ido donde Elí. Ya la tercera vez dice ahí que Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Oído, hermano, tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces lo primero que yo veo aquí, hermano, primer libro de Samuel 3:8. Vamos a llevar aquí la enseñanza como siempre. Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 8. Nos habla de que allí le están preparando su oído. Yo le puse este punto, vamos a ver. Sí, preparación. Mire qué importante este punto, hermano. Yo no sé si me va a dar chance de decir todo lo que traigo ahí, porque son 7 puntitos siempre. Preparación. Mire qué importante esto, porque hasta ahí a Samuel, siendo un niño todavía, ahí todavía Samuel era un muchacho, hermano, le están trabajando su oído. Mire qué cosas. Él oye la voz, pero no sabe distinguirla. Él oye la voz, pero no sabe quién le llama. Quiere decir que de alguna forma nuestro oído tiene que aprender a reconocer la voz de Dios, hermano. Mire, entre las cosas que se pueden ver aquí, preguntémonos, ¿por qué Samuel corría donde Elí cuando él escuchaba esa voz? Son preguntas bien importantes que las hagamos. Eso nos da una pauta, y es que él asociaba la voz de su pastor, de su sacerdote. Recuerde que estaba bajo la cobertura de Elí, ahí lo leímos. Entonces, la voz de Dios tenía, en ese momento la recibía en el oído como un timbre de la voz de Elí. Por eso es que él corría donde Elí. ¿Sabe qué me habla de esto, hermano? Y así le puse yo. ¿Sabe qué me habla? De tener un pastor, de tener una cobertura. Entonces, cuando nosotros tenemos una voz, hermano, que nos adiestra, yo le puse a este punto bajo una cobertura. Qué importante es. Mire, la preparación de nuestro oído, primero, hermano, es preparada bajo una cobertura ministerial. Ahí nos preparan. Entonces, cuando recibimos enseñanza y cuando nos discipulamos, hermano, y cuando tenemos a alguien que nos está adiestrando, hermano, todos estamos en esto. Mire, no, por eso yo hago énfasis en esto. No crea que solo porque yo estoy predicando aquí, a mí no me toca que sentarme a discipularme. Claro que sí, hermano. Claro que sí, yo más que usted tengo que estar ahí
comiendo enseñanzas, hermano, ahí aprendiendo, discipulándome. Entonces, qué importante es, mire, preparar nuestro oído. Eso es lo primerito que hizo Samuel y por eso lo estamos sacando y ahí lo vamos a llevar, ahí vamos a llevar el desarrollo de la enseñanza. Lo que estamos viendo es cómo ese Samuel llegó a desarrollar tanto su oído. Mire los comienzos de Samuel. ¿Cómo fueron los comienzos de Samuel? Bajo una cobertura, donde él allí se sentó a ser preparado. Entonces es necesario que nosotros estemos bajo una sombra ministerial, hermano, para ser preparados, que ahí nuestro oído sea adiestrado, que ahí nuestro oído, hermano, sea enseñado. Yo le podría agregar a esto, que ahí nuestro oído sea dosificado. Necesitamos ejercitar nuestro oído. Entonces necesitamos estar bajo una sombra ministerial. Samuel a la corta edad, hermano, de 5 años fue llevado y lo pusieron bajo la sombra ahí de Elí. Ahí él aprendió, ahí se desarrolló. Entonces cuando escuchaba la voz de Dios, escuchaba la voz de su maestro, de su pastor, de su sacerdote, de Elí. Por eso él corría donde Elí. Entonces vemos a un hombre, hermano, a un ministro que en sus comienzos, qué importante esto, hermano. Mire qué importante esto. En sus comienzos, aquel tremendo hombre de Dios que fue después, pero en sus comienzos estuvo bajo una sombra. Se dejó ministrar por un hombre de carne y hueso. Se dejó, hermano, adiestrar por su cobertura. Entonces, todo esto nos enseña, hermano, que para tener un buen oído, entonces necesitamos estar bajo una sombra ministerial. Para tener un buen oído necesitamos estar bajo una sombra ministerial, que ahí nos adiestren, hermano. Yo le puedo hablar por experiencia, se lo digo. Qué importante es estar bajo una cobertura desde nuestros inicios, hermano. Y allí ir creciendo, hermano, desarrollando hasta que el Señor nos lleve a otras cosas, porque seguramente el Señor nos va a llevar, hermano, a otras cosas. Entonces, avanzando un poquito en el verso 10, quiero hablarle otras cositas aquí. En el primer libro de Samuel, y vamos a llevar los versículos 3. Ahora el verso 10 dice ahí: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Mire qué importante este punto. Porque en este punto aprendemos de Samuel, del oído de Samuel aprendemos que él recibe la instrucción y la pone en práctica. Que esa es otra cosa, hermano. A veces, mire, cuánta enseñanza recibimos, y mire, me estoy incluyendo, cuánta enseñanza recibimos. Habría que preguntarnos, ¿cuánta enseñanza de eso, de lo que recibimos, la ponemos en práctica? Entonces aquí me habla de que el oído de Samuel seguía instrucciones, hermano. Mire qué importante esto. Seguir instrucciones. Para seguir instrucciones necesitamos oír bien. Seguir instrucciones. ¿Sabe qué me habla de esto, hermano? Que Samuel era un joven sujeto a su cobertura. O sea que él, hermano, vemos a un jovencito que él tomaba muy en cuenta las recomendaciones de quien en ese momento era su pastor. Veámoslo así, hermano. En aquel tiempo era un sacerdote que estaba en la casa del Señor, pero veamos que hoy es una cobertura ministerial. Entonces yo veo que el oído de este jovencito le ponía mucha atención a su cobertura, a su ministro, y lo que su ministro le recomendaba, eso hacía. Entonces, miremos los inicios de Samuel. Es importante ahorita este punto en la enseñanza, todo esto que estamos viendo en la enseñanza es importante, porque ya va a ver después qué pasó con el oído de Samuel. Pero mire dónde primero fue formado su oído, primero fue trabajado su oído, primero mire, antes, hermano, esto que voy a decir es bien importante, bien delicado. Antes de escuchar la voz de Dios, yo creo que el Señor nos pone a escuchar voces de ministros primero. Y ahí nos prueban. Nadie va a estar capacitado para escuchar la voz de Dios directamente si todavía no tiene la capacidad de escuchar a un ministro todavía. Hermano, y aquí está en la Biblia, se lo estoy dando con palabra. Aquel tremendo hombre de Dios
que después recibía instrucciones directas de Dios, primero aprendió a recibir instrucciones de su pastor. Primerito, hermano. Lo primero fue que él empezó a aprender a escuchar a Elí. Y todo lo que Elí le decía, ahí estaba él, hermano. Elí le daba una instrucción y él hacía. Elí le daba una recomendación y ahí estaba. Entonces aprendió a escuchar a Dios por medio de un ministro. Por eso cuando él escuchaba esa voz, donde corría era donde su pastor. Porque él aprendió a escuchar a Dios por medio del ministro. Entonces yo creo que aquí, hermano, tenemos que, todos, hermano, vuelvo y repito, todos debemos de tener un ministro, una guía espiritual, una cobertura espiritual. Es importante, hermano. Porque al aprender a escuchar una cobertura ministerial, entonces, amado, después vamos a estar, eso es como una preparación ya para recibir algo de Dios directamente. Y ahí el Señor nos va instruyendo. Entonces, él siguió instrucciones, eso le pusimos ahí, sujeción. Ahora mire lo que pasa después. Ahora mire lo que pasa después con Samuel. Primer libro de Samuel 3:19. Ahí lo llevamos así de manera lineal. Estamos saliendo con el capítulo 3 ahorita. Ahora miremos qué pasa. ¿Qué pasa con el oído de Samuel en este punto? 3:19. Leamos lo que pasa, sobre todo la versión BLS. Samuel seguía creciendo. Déjeme detenerme ahí. Yo subrayo esas cosas porque para que no se me vayan a pasar por alto. Hermano, queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Pero no para los lados, ¿va? No. Hermano, mire, para poder crecer espiritualmente necesitamos escuchar. Por eso cuánto énfasis les hago yo a la iglesia. Iglesia, discipulémonos. Iglesia, ya no seamos como Lázaro. Lázaro antes de morir, Lázaro no estaba en un discipulado de Jesús. Por una puerta entraba Jesús y él salía por la otra, hermano. No estaba. Después de resucitado, sí, a él estaba a la mesa, sentado con Jesús, recibiendo el discipulado. Hermano, no hay crecimiento si primero no aprendemos a escuchar la voz de Dios por medio de un ministro. Entonces, aquí ya estamos viendo la estatura de Samuel, donde dice que Samuel seguía creciendo. Pero hasta ese entonces que estamos leyendo, Samuel empieza a escuchar la voz de Dios de otra manera. O sea que aquella voz que él escuchó, entonces empezó a ser frecuente. Ya no era nada, hermano, así como novedad para él. Ya escuchar la voz después para Samuel se convirtió como en algo normal. Mire lo que dice este versículo. Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Ahora mire, también le daba mensajes en el santuario. O sea, ya recibía mensajes directos de Dios. Dice, le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba al pueblo. Mire qué cosas. Él los recibía directamente de Dios y ahora él se los comunicaba al pueblo. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en el ejemplo. Hermano, para poder comunicar un mensaje necesitamos tener bien claro el mensaje. Porque una palabrita puede cambiar todo un mensaje. Hermano, un acento a una palabra puede cambiar el mensaje. Por ejemplo, solo le voy a hacer este ejemplo. Solo este ejemplo, hermano, solo para que darme a entender. Mire, si yo escribo esto, vaya, si yo escribo esto, me saluda, o no, mejor no, voy a corregir acá, solo para darme a entender. Oh, tal vez no eché a perder aquí la. Voy a usar otro marcador mejor. Bueno, si yo le escribo esto, yo le escribo lamento por la pérdida. Vamos a poner de su hermana. Este acento. Pero si yo le escribo lamento por
por la perdida. Estoy escribiendo exactamente lo mismo. Aquí yo escribo, le puedo dar una palabra a alguien, mire, lamento por la pérdida de su hermana. Pero si yo le borro esto, lamento por la pérdida de su hermana. Ve como un acento cambia todo el mensaje, hermano. Sí me di a entender con el ejemplo. Si yo le pongo a este, le pongo el acento aquí, lamento por la pérdida de su hermana. Pero si yo se lo quito, hermano, lamento por la pérdida de su hermano. Son mensajes diferentes, pero por una, hermano, solo por un acento. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Así como Samuel, que él recibía el mensaje de Dios y después se lo comunicaba al pueblo, mire qué cosas, él tenía que estar, hermano, con un oído, pero bien afinado. Tenía que estar con un oído, hermano, pero con toda su atención, hermano, para poder trasladar el mensaje de manera correcta. Ahora, el punto aquí, hermano, voy a borrar esto. El punto aquí es que, Dios santo, tal vez me consiguen alcohol ahí para borrar eso. El punto aquí, hermano, es que, mire, si seguimos leyendo, ahí dice que Samuel se lo comunicaba al pueblo. Oiga esto, todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. O sea, que era un hombre que tomaba las promesas de Dios para el pueblo y él se las comunicaba. Y todo lo que salía de la boca de Samuel se cumplía. Dice ahí, hermano, que por eso todo el pueblo o todo Israel, por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Por eso es que le digo que ese fue un hombre que ganó mucha confianza en el pueblo. Entonces, hermano, aquí estamos hablando de alguien que siguió recibiendo mensaje del Señor. Mire, aquello se convirtió en algo común para él. Yo le puse a este punto, seguía, porque ya había recibido mensajes, pero él seguía recibiendo mensajes de Dios. Vamos a ver si me aguanta este marcador, si no me consiguen otro ahí, porque este ya veo que seguía recibiendo mensajes de Dios. Entonces, ¿en qué se convirtió Samuel aquí, hermano? Él ya se convirtió en un portavoz. El Señor le daba el mensaje a él, y él se lo trasladaba al pueblo. Pero mire, hermano, qué importante es tener un buen oído. Es que en eso estamos ahorita, el oído de Samuel. Samuel venía el Señor y le daba una instrucción. Él tomaba el mensaje, y luego, hermano, él trasladaba ese mensaje. Pero ese mensaje tenía que ir intacto, hermano. Entonces, póngale usted que el Señor le daba un mensaje a Samuel y no lo sabía trasladar, entonces esa palabra no se iba a cumplir, porque Dios no va a cumplir lo que él no dijo. Dios no va a cumplir lo que no dijo, hermano. Él va a cumplir lo que él dijo. Por lo tanto, el oído de Samuel tenía que estar muy, pero muy afinado para agarrar el mensaje. Y si el mensaje decía, yo le prometo a mi pueblo tal cosa, él tenía que decir el mensaje tal y como lo recibía. Por eso la palabra de ese hombre, lo que él decía, hermano, se cumplía. Entonces, vaya, si lo aplicamos esto a nosotros, ¿cuántas promesas, hermano? ¿Cuántas promesas del Señor están en la palabra? ¿Cuántas promesas nosotros podemos recibir en la palabra? Para nosotros lo que predicamos, ¿cuántas promesas del Señor están en la palabra? Pero si nosotros venimos a decir una promesa, a proclamar una promesa que no está conforme a lo que está escrito, entonces es un mensaje que se está trasladando de manera incorrecta. Sobre todo los que predicamos, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de trasladar un mensaje como el Señor lo dijo. No como uno lo quiera decir, no, como el Señor lo dijo. Igual, si usted va a proclamar promesas para su familia, hermano, como el Señor lo dijo, no como nosotros lo dijimos. Entonces tenemos que tener, mire, nuestro oído. Dicho sea de paso, hermano,
Cuando nosotros leemos la Biblia, hay versículos que tenemos no solo que leerlos, hay cosas que tenemos que hablarlas. Cuando usted lea la Biblia y mire una promesa, no solo la lea, háblelas. Que usted mismo se escuche lo que está leyendo. Eso es lo que quiero decir. Mire, para poder escudriñar la Biblia, hermano, por ejemplo, a Josué le dijeron, medita en este libro de día y de noche. Meditar es una cosa. Meditar es una cosa. Para meditar la Biblia no necesitamos estarla leyendo. Usted puede andar un versículo meditándolo todo el día y no necesariamente está leyendo, lo está meditando. Pero está la otra parte que es: lee este libro. Lee este libro de la ley, es leerla. Pero después le dicen a Moisés, hermano, o a Josué, que hable ese libro. No se apartará de tu boca. Eso es hablarlo. Entonces la Biblia se puede leer, se puede meditar y se puede hablar. Entonces, sobre todo las promesas que usted está leyendo la Biblia y encuentra una promesa que le pegó, háblela de tal manera que usted mismo se escuche. Entonces esa es una forma de alimentar nuestro oído con las promesas del Señor. Hay que hablarlas, no solo leerlas ni solo meditarlas, hay que hablarlas. O sea, que usted agarra el libro y dice: esta promesa, y usted viene y la habla de manera que esa palabra se escuche y entre por su oído. Póngalo en práctica y va a ver cómo algunas cosas van a ir mejorando en nosotros. Entonces, trasladaba la palabra, él recibía el mensaje tal y como el Señor se lo había dado, se lo comunicaba al pueblo y lo convertía entonces en un portavoz. Y mire, hermano, ¿por qué estamos tocando estas cosas, hombre? Porque de alguna forma, hermano, nosotros tenemos que ser portavoces. Donde andemos, hermano, que el Señor nos ayude para que, mire, si hay una necesidad ahí donde usted trabaja, si hay una necesidad ahí entre sus vecinos, que usted pueda recibir una palabra del Señor, se le mete al oído y luego usted anda algo ahí. Si está enfermo, usted saca lo que aplica para los enfermos y se ministra. Si hay alguien que está triste, usted agarra eso que está dentro de usted para los que están tristes, saca su tesoro y lo ministra. Si hay alguien que necesita, hermano, que sé yo, está de luto, entonces usted agarra la palabra que anda ahí en su corazón y la ministra. Pues de eso se trata. Entonces, que nosotros seamos portavoces. Hermano, hoy en día necesitamos portavoces de Dios. Y no solo pastores, no, hombre, si todos tenemos bocas y para ese Señor todo nos dio boca a nosotros. Para que nosotros, mire, alimentemos nuestro oído con la palabra y podamos trasladar esos mensajes que recibimos. Yo le aseguro que hay mucha gente necesitada, hermano, de una palabra que usted la ande en su corazón. Hay que sacarla. Hay que convertirnos en portavoces del Señor, así como Samuel. Ahora, más adelante, hermano, del capítulo 3, nos vamos a ir hasta el capítulo 8. Mire que estaba estudiando esto hoy, hermano, y qué interesante que Samuel recibía palabra de Dios a su oído y él la daba al pueblo. Pero también, ahí en ese versículo lo vamos a leer, él, hermano, oía al pueblo. Qué interesante esto, hermano, y aquí aprendemos mucho. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 19 y 20. Leamos estos versículos, leámoslo. Dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Mire qué cosas, el pueblo. Otra vez hablamos de que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Aquí es cuando ellos están pidiendo un rey. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Mire, comparándose con las naciones paganas, nosotros también seremos como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero como estamos viendo el oído de Samuel, no estamos oyendo ahorita al pueblo o examinando el oído del pueblo. Otro día examinamos el oído del pueblo. Mire el oído de Samuel. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo. Las oyó. Pero mire lo que dice después: y las refirió en oídos de Jehová. Aquí yo tomo el papel de Samuel como un intermediario, hermano.
como un intermediario. Él recibía la palabra de Dios y se convertía en un portavoz. Pero cuando el pueblo hablaba, él también oía. Mire el oído de Samuel. Oía lo que el pueblo decía, entonces, pero él no actuaba. Qué importante esto, hermano. No actuar conforme a lo que el pueblo dice, sin antes ir donde el Señor y trasladar esas palabras. Señor, fíjate que el pueblo está diciendo que quieren rey. ¿Y sabe cómo sintió eso Samuel? En su ego personal. Me están desechando a mí, porque yo soy el que los gobierno ahorita y ya no quieren que yo los gobierne. Ellos quieren rey. Entonces, fíjese que ahí en esos pasajes el Señor consuela a Samuel y le dice: mira, Samuel, no es a ti que te han desechado, es a mí, dice el Señor, que me han desechado, porque yo soy su rey. Ellos quieren, en vez de tener un rey celestial, mire qué cosas, hermano, en vez de tener un rey supremo, un rey celestial, ellos quieren un rey terrenal. Pues eso quieren, los vamos a complacer, hermano, y les dan unas palabras de advertencia. Ahí la puede leer usted en 1 Samuel 8, donde le dice: miren, ese rey que los va a gobernar les va a quitar impuestos, les va a quitar esto, les va a quitar lo otro, las tierras ya no van a ser totalmente de ustedes, ya tienen que compartir lo que ustedes cosechan, y le empieza a decir un montón de cosas que les va a pasar, hermano. Aún les dice: a sus hijos se van a convertir en siervos de él, ya no van a tener autoridad sobre su familia, sino que ese rey, y empieza a darle las advertencias. Samuel le dijo: no me importa, no nos importa, lo que nosotros queremos es rey. Ah, bueno, le vamos a poner rey. El asunto, hermano, lo que yo quiero destacar aquí es que, ¿sabe lo que nos enseña aquí? Y lo que yo puedo aprender más yo como pastor es que nosotros debemos de tener un equilibrio. Nuestro oído tiene que estar en el cielo, pero también tiene que estar aquí en la tierra. Equilibrio. A veces cometemos el error, hermano. No escuchamos lo que dice el pueblo. Sí es bueno escuchar lo que dice el pueblo, solo que no es bueno actuar a lo que dice el pueblo. Quiero darme a entender en eso. Porque Saúl, siendo rey, se dejó llevar por el pueblo y hizo una tontería, dice la Biblia. Has obrado locamente, le dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué has hecho el sacrificio antes de que yo viniera? Le dijo Samuel a Saúl. Tenías que esperarme porque yo soy el sacerdote y yo tengo que ofrecer el sacrificio, no vos, tú eres un rey. Tú no puedes ejercer algo sacerdotal. Eso le estaban diciendo a Saúl cuando él dijo: es que miré que el pueblo se estaba desertando y entonces yo actué. Ese es en un lado. Cuando en el capítulo 15 él va a los amalecitas y los destruye, otra vez, ya vamos a ver eso más adelante. Saúl, ¿por qué desobedeciste la voz y dejaste estas ovejas vivas? Es que el pueblo me dijo que las trajéramos para hacer sacrificio. Entonces, no se vale, hermano, que nosotros nos dejemos llevar por lo que dice el pueblo en general, sino que no hay que dejarlos de oír tampoco, porque hay algunas cosas, hay razón. Entonces, pero antes de actuar, lo que hizo Samuel fue: Señor, aquí te traigo las palabras que dice el pueblo. ¿Qué dice el Señor? Las llevó delante del Señor. Entonces, esto debemos de aprender nosotros, hermano. Aquí tal vez esta enseñanza no solo debemos de verla a nivel ministerial, veámosla a nivel hermano, familiar. Es que toda la gente dice esto y esto. Sí, eso es lo que dice todo el pueblo. Está bien, escuchémoslo. Pero primero vayamos y preguntémosle al Señor: Señor, ¿y nosotros como pueblo tuyo qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo? Entonces, actuar, pero después, hermano, de una orden de Dios. Eso es lo que hacía Samuel. Mire, Samuel escuchaba a Dios, al Señor, recibía el mensaje, se lo trasladaba al pueblo, pero de repente también él escuchaba al pueblo y lo que oía al pueblo lo llevaba delante del Señor y decía: Señor, esto es lo que está diciendo el pueblo, ¿qué dices tú? ¿Qué hacemos? Entonces el Señor le dijo: concédeles la petición. Y ya con una orden de Dios, hermano, el Señor le dijo: sí, concédeselas, búscales un rey, les vamos a poner un rey terrenal. Hermano, ahí vinieron otras cosas para el pueblo. Pero el punto es, yo le puse a este punto, es que él trasladaba. Aquí vamos a ponerle: trasladaba el mensaje, pero ahora no era el mensaje de Dios, sino el mensaje del pueblo. Lo trasladaba al Señor, hermano. Aquí lo vamos a dejar por cuestiones de espacio. Pero él oía al pueblo
y le llevaba el mensaje al Señor. Mira, Señor, aquí esto es lo que dice el pueblo, ¿qué hacemos? Entonces él se convirtió en un intermediario entre Dios y el pueblo. Mucha similitud con este Moisés, hermano. Por eso le hice la comparación al inicio. Mucha similitud con Moisés. Este hombre se convirtió en un intermediario. Él escuchaba al pueblo y trasladaba ese mensaje. Ahora, miremos estas otras. Hoy, hermano, ya solo me quedan unos 15 minutos. Dios santo. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora en el capítulo 9, mire este versículo. Mire el oído de Samuel. Primer libro de Samuel 9:15. Mire lo que sucedía. Dice que un día antes que Saúl viniese, ahí ya van a poner rey. Ahí lo llevamos en manera lineal. Comenzamos en el 3, aquí en el 8, hoy pasamos al 9. Aquí ya van a elegir el rey. Como pidieron rey, entonces le van a elegir un rey. Pero dice ahí, hermano, que un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Mire dónde le revelaban, no a los ojos, hermano. Es que esto deberíamos de grabárnoslo. Dice que el Señor le había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces veamos, hermano, que hay una revelación al oído. ¿Sabe qué es esto? Es una revelación muy precisa, hermano. Es una revelación, pero que es una revelación que no hay oportunidad de que se pueda desviar. Por eso al oído, hermano, aquí le puse revelación precisa. Qué lindo esto, hermano. Mire, yo anhelo esto, hermano, que el Señor, yo le he dicho al Señor entre mis oraciones: Señor, a mí háblame con dibujitos, Señor, porque a veces yo soy un poco tardo para poder entender. Háblame claro. Y Samuel tenía eso, hermano. Samuel, su oído estaba tan afinado que lo que Dios decía, así lo hacía, pero hasta con punto y coma, hermano. Ese hombre era un hombre que había aprendido a escuchar, a oír. Y esto es lo que, hermano, esto es lo que nos falta a nosotros como pueblo de Dios, de veras. Mire, si nosotros aprendiéramos a escuchar, pero como Dios dice, hermano, y empezamos a aplicar lo que Dios dice, hermano, estuviéramos en otros niveles. Aún nuestra vida, mire, aún nuestra vida material sería diferente. Pero lo que nos hace falta es oír más con atención lo que Dios dice. Entonces este hombre, mire, no hubo oportunidad para titubear a una toma de decisión. Fíjese que este versículo contrasta un poco cuando él va a ungir a David, porque él se equivoca, dice Eliab. Como que ahí, hermano, mire, como que ahí no llevaba bien el oído. Samuel como que le falló algo ahí, porque él dice: Eliab, este es el rey. Y así pasó a los 7 hijos de Isaí. Pero cuando ya está enfrente de David, ahí está el oído. Le dice el Señor: este es, levántate y úngelo. Ahí sí hermano, fue preciso. Pero con los otros 7 como que titubeó, hermano. Hasta que él recibe y dice, el Señor le dice al oído: levántate, este es al que tienes que ungir. Dice que él se levantó y lo ungió con certeza, porque escuchó la voz de Dios. Entonces, hermano, ¿cuándo vamos a actuar con certeza? Yo le puse a este punto también: actuar con certeza. Hermano, esto es actuar sin titubear, hermano. Ahí sí que no anduvo viendo quién era el rey, no, el Señor le dijo precisamente, hermano, qué lindo esto. Mire, yo voy a subrayar esto: es una revelación precisa. La revelación que viene al oído es una revelación precisa. Que el Señor nos permita afinar nuestro oído, hermano, para que recibamos esa instrucción de manera precisa. Dice que Samuel le fue revelado al oído que iba a llegar Saúl. Le dieron los detalles. Ahora, adelantándonos un poquito más, hermano, ya el tiempo se me está agotando, pero mire, veamos esto. Primer libro de Samuel 15:14. Pasémonos ahora al capítulo 15.
Y sigamos revisando el oído de Samuel. Aquí vamos a aprender algo. Hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo, mire. Dice, pero Samuel dijo, el oído de Samuel, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? Es que mire hermano, este sí se movía por el oír, hermano. Él no había visto las ovejas. Él no las había visto. Visión, revisemos la vida de Samuel y no fue de visión, hermano, no fue de ver, ese fue de oír. Ese fue el desarrollo de Samuel, el oído. Y por eso es que Samuel es un hombre casi sin tacha, hermano, sin errores. ¿Por qué? Porque él aprendió a oír. Entonces, aquí me gustaría leer y Samuel vio las ovejas que llevó. No. Él dice, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? Uno, y el mugido de bueyes que oigo. Oído, oído, oído. ¿Sabe qué es esto? Yo le puse este tema, la voz de la desobediencia. Hermano, cómo nuestro oído tiene que estar fino para escuchar la desobediencia. Pero ¿en qué sentido, hermano? ¿En qué sentido? Cuando escuchemos una enseñanza mal aplicada. Mire, cuando nuestros oídos escuchen algo que no va con la palabra, hermano, que nuestro oído también esté afinado para decir eso que está diciendo no tiene base bíblica. Eso que usted me está enseñando, hermano, perdóneme, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué? Eso es escuchar el balido de ovejas. Eso es escuchar la voz de la desobediencia. Entonces Samuel no solo tenía fino su oído para escuchar a Dios. Mire el oído de Samuel. Él no solo tenía su oído afinado para escuchar a Dios. Él tenía su oído afinado para escuchar lo del pueblo. Él tenía su oído afinado para escuchar la desobediencia también. Entonces, ¿cómo el oído de Samuel estaba bien completo, hermano? Y esto tiene que pasar a nosotros, porque mire, por el oído viene la fe, pero también por el oído puede venir el engaño. ¿Cómo engañaron a Eva? ¿Por dónde entró el engaño de Eva, hermano? Por el oído. Eva no supo identificar el balido de ovejas. Déjenme ponerlo así por la enseñanza. Eva no supo identificar el balido de ovejas. No supo identificar la voz de la desobediencia. No supo identificar que esa palabra que le estaba dando la serpiente era una palabra torcida que le iba a llevar a la muerte, hermano. Qué peligroso es esto, que nuestros oídos estén bien afinados al estilo de Samuel, que cuando escuchemos algo que no es de Dios, hermano, que nuestro oído lo identifique, pero así de voladita, hermano. Y podamos decir, no, perdóneme, eso que me está diciendo lo rechazo totalmente, porque no, eso no dice la Biblia. Oh, hermano, mire, qué enseñanza esta. Aquí yo le puse así, hermano. La voz de la desobediencia. La voz de la desobediencia, que sepamos identificar. Que sepamos identificar la voz de la desobediencia. Y esto no es más que discernimiento, hermano. ¿Cómo se escribe? Yo no sé si lleva esto. Sí. Discernimiento. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude para que nuestro oído esté afinado. Y que cuando se nos vengan ahí esas palabras, hermano, que no van en contra de la palabra, que van en contra de la palabra, que nos quieran desviar, hermano, nosotros podamos decir, ¿y ese balido de ovejas? ¿Qué es eso que oigo? No que veo, ¿qué es eso que oigo? Entonces, los oídos de Samuel estaban bien afinados. Cerremos con primer libro de Samuel 15:22. Ahí mismo, en ese capítulo, Samuel nos da una enseñanza. Samuel nos da una enseñanza. Y aquí quiero tomar este versículo para hablar una cosita más. Esta versión Kadosh dice, Shemuel, es una versión hebrea. Shemuel dijo, ¿tiene Yahweh o tiene Jehová tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificios como en obedecer la palabra?
de Jehová. Miren la enseñanza que nos da palabras de Samuel. Están saliendo de la boca de Samuel estas palabras. Seguramente obedecer es mejor. Obedecer es mejor que un buen sacrificio. Pero miren lo que dice esta versión, por eso agarré esta versión. Y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros. Hermano, el oír bien. Usted, si usted tiene Biblia, ahí va a decir el oír con atención. No sé si dice ahí en el verso 22, ¿verdad? El prestar atención. Hay otras versiones que dicen el oír con atención es mejor que los sacrificios. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Obedecer es mejor que ayunar. Obedecer es mejor que ayunar 40 días y 40 noches. Sí. A veces creemos que los sacrificios son mayores. No. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a escuchar, hermano, y obedecer. Mire, hermano, la obediencia abre puertas, hermano. Fíjese que una vez mi pastor le dio el privilegio a un hermano que ministrara la mesa del Señor, allá en la central. Y el pastor le dijo, tenés 10 minutos para ministrarla. Y entonces el hermano se puso a ministrarla. Exactito a los 10 minutos dijo, hermanos, amén y amén. Dios les bendiga. Y él cuenta, él se va donde el pastor, le dice, pastor, no dije nada, pastor, no ministré nada. Estuvo muy bien. ¿Por qué, pastor, si no dije nada? Porque me obedeciste. Yo te dije 10 minutos. Y aunque no dijiste nada en 10 minutos, pero la obediencia vale más que lo que hayas dicho. Y así es el Señor, hermano. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es mejor, no voy a dejar de diezmar, pero la obediencia es mejor que diezmar, que ofrendar. La obediencia es mejor. Entonces mire la enseñanza que nos deja Samuel. Saúl no, ese Saúl es desobediente. Pero ahí le están diciendo a Saúl, mira Saúl, es mejor escuchar órdenes, prestar atención a lo que Dios dice, es mejor que el sacrificio. Entonces yo le puse este punto, hermano, el oír con atención. El oír con atención, eso es, hermano, estar atentos para escuchar el mensaje completo de Dios. Yo le puse a esto, es mejor que cualquier cosa, hermano, el oír con atención. ¿Y sabe qué es esto? Esto es conocer, hermano. Mire, esto es importante conocerlo. Conocimiento. Conozcamos a Dios. ¿Sabe quién conocía este principio también? Mire, Samuel y David son hombres que tienen muchas cosas en común. Los únicos dos hombres que se dice en la Biblia que tenían un corazón conforme al corazón de Dios, Samuel y David. ¿Sabe quién dice esto también en Salmo 51? David. Él dice, porque ofrendas y sacrificios no te agradan, Señor, a ti te agrada más la verdad en lo íntimo. Y hay un versículo que menciona eso, hermano. Hay un versículo en Salmo 51 que dice David, si quiere busquémoslos, tengo unos minutitos aquí todavía, pero ahí David menciona eso mismo, Salmo 51, creo que es los últimos versículos. Son las 8:30 temprano todavía. Aquí está el verso 17, dice, los sacrificios de Dios, o antes, el verso 16, porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo los ofrecerías. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecias. Lo que está diciendo ahí es, Señor, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor el oír bien. Entonces, ¿qué enseñanza de un hombre que quién nos puede dar una mejor cátedra de oír, hermano, que Samuel? Entonces, él nos dice, ¿saben qué? El oír con atención es mejor que los sacrificios. ¿Y sabe dónde se comprueba eso? Ahí en el primer versículo de 1 Samuel 15, mire cómo comienza ese capítulo. Llega donde Saúl. Samuel llega donde Saúl.
Dice que ahí en el versículo 1 dice, Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a la palabra del Señor. Mire cómo comienza él ese capítulo donde fue la gota que, hermano, o tal vez fue cuando fue de la bruja, Saúl, pero este error le dijo ahí entre los veredictos que le da el Señor a Saúl es, yo iba a firmar tu reino, pero por lo que has hecho, estás desechado, estás cortado. Ya no vas a ser rey de mi pueblo. Y es ahí donde deciden ir a ungir a David. En el capítulo 16 ya ungen a David como rey. O sea que ahí quedó cortado. Por ese error quedó cortado Saúl. Pero mire cómo Samuel, un hombre que sabe de oído, mire cómo comienza. No le dice la instrucción de un solo. Le advierte, hermano, y le dice, mira Saúl, ahora pues está atento a la palabra del Señor. Como que le dice, mira Saúl, prepara tu oído porque yo te voy a dar una instrucción de Dios ahorita. Escúchala bien. ¿Sabe cuál es la instrucción, Saúl? Tienes que ir y destruir por completo a los amalecitas. Ese fue el mensaje. Ahí lo puede leer en el verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras salía de Egipto. Ve ahora, mire la instrucción de Dios, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Antes bien, da muerte a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. O sea que el Señor le dio un mensaje, hermano, con A, B, C, D y E. Y por eso Samuel le advierte, escucha, pon atención a lo que te voy a decir, Saúl. Abre tus oídos, Saúl, a lo que te voy a decir. ¿Sabes qué? Vas a destruir a Amalec por completo. Vas a destruir todo lo que tiene. Pero si no entiendes la palabra todo, entonces te lo voy a descifrar. Vas a matar a los hombres, a las mujeres, a los niños. Vas a matar a las ovejas y vas a matar a los bueyes. Por si no entendió el todo, hermano, el Señor se lo detalla. Y le dice, vas a matar a los hombres, a los niños, a las mujeres, y vas a matar también a las ovejas y a los bueyes. O sea que no había excusa alguna para que Saúl dejara vivo las ovejas que él llevó. Y ¿sabe lo que me llama la atención, hermano? Es que Samuel, antes de darle el mensaje, le advierte y le dice, presta atención, abre tus oídos. ¿Cómo hay cosas, hermano, que el Señor las dice tan claritas en la Biblia? Y así se predican, y así se enseñan. Y nosotros como pueblo de Dios no las obedecemos, hermano. Hay que aprender a oír. Hay que aprender a oír hasta los pequeñitos detalles para que podamos ser obedientes. Entonces, mire, 7 puntitos. El oído de Samuel tuvo una preparación. El oído de Samuel tuvo una preparación. Estuvo bajo una cobertura. Estuvo bajo un ministro. El oído de Samuel seguía instrucciones. Eso me habla de sujeción, hermano. Ahí arriba eso es cobertura ministerial. Pero el seguir instrucciones es alguien que es sujeto. Alguien que practica la sujeción. El oído de Samuel seguía recibiendo mensajes, pero ya, hermano, de manera continua. O sea que él se le convirtió como algo normal eso. Y entonces él se convertía en un portavoz, enviaba el mensaje al pueblo. El oído de Samuel trasladaba el mensaje del pueblo, lo llevaba a Dios. Él oía lo que el pueblo decía y se lo llevaba al Señor, se convirtió en un intermediario. Pero entre los puntos que yo me quedaría, el oído de Samuel recibía una revelación precisa, hermano. Precisa, hermano, el oído de Samuel. Entonces eso le llevaba a él a actuar con certeza. No titubeaba, hermano, porque él recibía la revelación en el oído. Pero también el oído de Samuel sabía identificar. Hermano, no es menos importante ese punto también. Saber identificar la voz de la desobediencia. El ejemplo más claro, si Eva hubiese tenido el oído de Samuel, rechaza el mensaje de la serpiente. Porque hubiese identificado su oído, ese oído o esa voz
Es una voz desautorizada, es una voz de desobediencia. El oído de Samuel sabía identificar eso, eso es discernimiento. Y el oído de Samuel sabía algo, que el oír con atención es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia el Señor la valora más que un sacrificio. La obediencia el Señor la tiene aquí y un sacrificio el Señor lo tiene aquí, más bajo, hermano. La obediencia, el oír bien para obedecer, el Señor lo valora. Así es que, ¿cuánto que decir del oído de Samuel, hermano? Que el Señor nos ayude a tener un oído al estilo de Samuel y vamos a cometer menos errores, hermano. Yo no le digo que no vamos a cometer errores. No vamos a cometer tantos clavos, hermano. Es que el que no oye es clavero, hermano. Gloria a Dios. Amén, amados. No están enojados, ¿verdad? No. ¿Alguna preguntita o comentario? Hermano Néstor, aquí le voy a prestar mi micrófono. Ahí. ¿O tiene micrófono allá? O parece que aquí tengo uno. Sí, aquí está este. Yo creo que ese está bueno. Sí. 1, 2. Gloria a Dios. Mi pastor, bendiciones, hermanos. Me quedé. Si quiere, quítese la mascarilla para que le entendamos mejor. Me quedé con una duda desde el segundo punto. Bueno, una me la aclaró en la palabra, ¿verdad? Cuando nos decía de que me llamó la atención eso de que Samuel fue sujeto, porque me llama la atención lo que dice aquí en el verso en el capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero más adelante en el 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Entonces, o sea, yo sé que en la práctica Samuel ya lo conocía, pero no había tenido una experiencia con el Señor. No. Y lo importante también de ver de que yo pienso que Samuel ya sabía que era el Señor que le hablaba, pero como dice usted, relacionaba la voz de su, en este caso, de su líder o de su pastor con la voz de Dios. Y él esperó a ser llamado, porque hasta que Elí le dijo: ve y acuéstate, y cuando te vuelva a hablar, habla que tu siervo oye, fue cuando él empezó a tener un acercamiento con Dios directamente. Entonces mi pregunta viene a la actualidad. ¿Eso es algo similar ahora a tener una experiencia con Cristo Jesús? ¿Y a qué edad? Porque nosotros que tenemos hijos pequeños que van creciendo, ¿cómo guiarlos? Pues a qué edad un jovencito puede empezar a tener esa experiencia con el Señor. Más que todo pregunto como padre, porque viene buena Sí. pregunta y buena para expandirnos un poquito más y explicar algunas cosas otras, hermano. Mire, por ejemplo, un niñito de 5 años, perdóneme, pero su Dios es su papá o su mamá. Él mira a Dios en un padre. Póngalo a prueba, sobre todo lo que nosotros que tenemos hijos pequeñitos. Para ellos, su Dios es su papá. Entonces, ellos no tienen una conexión directa con Dios como tal, pero sí miran el ejemplo en uno. Entonces, la voz de uno se convierte para ellos en una voz autorizada. Por eso que es responsabilidad ser padres, hermano. No es cualquier cosa. Entonces, ahora cuando llegamos esto a lo ministerial, yo creo que podemos ahondar un poquito más, hermano, que un niño bajo una cobertura de un padre cristiano, su instrucción y todo lo de Dios lo recibe por medio del padre, así como Samuel lo recibía de parte de Elí. Por eso ese versículo que lee el hermano Néstor es que él no conocía a Dios. ¿Qué es eso? Él no había tenido una relación directa con Dios todavía, sino que su relación con Dios era por medio de Elí. O sea, Elí le enseñaba y para él era como que estaba recibiendo algo de Dios. Por eso le hacía mucho énfasis en estos dos puntos, hermano. Qué importante estar bajo una tutela ministerial, hermanos, que debemos de entender esto. Debemos de valorar más esto. Qué importante es estar bajo una cobertura ministerial, por un lado, de parte de ustedes. Qué importante y qué responsabilidad para alguien que tenga que enseñar a una iglesia, que estar a cargo de una iglesia, hermano. Eso no es cualquier cosa, en el buen sentido. Si no recibimos la habilitación de Dios, mejor no nos metamos a esto, hermano. Perdónenme que se lo diga así, pero a veces
Hay quienes quieren serlo, pero no están habilitados por Dios. Hay veces que tienen deseos de ministerio, pero nunca han estado bajo sujeción de un ministro, sino que se levantaron por ahí, dice yo quiero ser pastor, compraron unas cuantas sillas, hermano, alquilaron un local pequeño, vamos a hacer una iglesia aquí, sí, pero ¿cuándo estuvo él bajo una escuela, por decirlo así? No fue enviado, no fue habilitado, hermano, eso es bien complicado. Entonces, mire qué importante es para una iglesia entender que esto, hermano, que tiene que haber una preparación. Pertenecemos a una cobertura y qué importante es seguir instrucciones de un hombre de carne y hueso, con errores como usted quiera, pero qué importante estar ahí, formándose. Ahí nuestro oído está siendo adiestrado para que cuando pasemos al siguiente nivel, donde usted ya empiece a recibir algo de parte de Dios directamente, las cosas van a empezar a cambiar. Mire, hermano, yo siempre, y lo he platicado con algunos otros ministros, amigos, yo le digo a los hermanos, qué feo es venir a repetir un mensaje aquí, hermano. Voy a ver qué predicó el apóstol Germán hoy, y ese mensaje, el que voy a dar el otro martes yo, así como lo dio él, así lo voy a dar yo. No, hermano. Sí, hay que comer, hay que llenarse, pero ya un ministro ya tiene que recibir algo de Dios directamente para ministrarlo, hermano. Usted como padre de familia, que bien que esté aquí, que se llene de la palabra, pero en algún momento usted tiene que pasar a otro nivel y decir, yo quiero recibir algo directamente de Dios para ministrarlo a mi casa, para ministrar a mi familia. Eso tenemos que llegar, pero estos dos puntitos son bien importantes. Sí, hermano Néstor, me di a entender. Cuando Samuel dice que cuando la Biblia dice que Samuel no conocía a Dios, no se trata de que no sabía quién era Dios. Sí, él había sido formado desde niño de quién era Dios. Tenía toda la enseñanza para quienes hacemos los sacrificios, a quienes hacemos culto. Él tenía la enseñanza, pero no había tenido una experiencia de escuchar directamente la voz de Dios, sino que él escuchaba la voz de Dios por medio de su pastor, de su ministro. Allí se estaba alimentando. Por eso cuando Dios le habla, ¿a dónde corre él? A su padre, a su sacerdote, a su pastor. Corre y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamo? Porque la voz de Dios, hermano, mire, tiene esa cualidad que puede tomar el timbre de una persona. Por eso es que la Biblia es perfecta. Dice, la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Agarremos ese versículo. ¿Quién es nuestro pastor, hermano? Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero dígame usted, ¿cuándo ha escuchado la voz de Jesús? Así literalmente. ¿Dónde se clona la voz de Cristo? Se clona en un ministro. Entonces usted escucha a un hombre, pero en realidad, en lo espiritual, lo que se está escuchando es la voz del pastor de pastores, a través de una voz humana y terrenal. Entonces, aquí estamos. ¿Sabe qué? Nuestro oído tiene que ser dosificado. Hay versiones que así dicen ese versículo. Y tenía un oído dócil para oír la voz del Señor. ¿Alguien más, amados? ¿O tenemos hambre y nos vamos mejor? ¿Nadie más? Hermano, denle el micrófono ahí al hermano. Dice en esta traducción, Palabra de Dios para Todos, dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez daba mensajes y tampoco era frecuente las visiones que él daba. Ese es el 3:1, ¿ah? Sí. Sí, es cuando ya la lámpara se estaba apagando, hermano. Mire, Elí es una lámpara. Él era una lámpara. Mire, esto es una enseñanza para nosotros los ministros. De repente nos podemos apagar, hermano, y de repente podemos dejar dar luz. Entonces sabe que el Señor no va a dejar que la lámpara se apague en un lugar. ¿Sabe qué va a pasar a veces? Que las quitan y ponen otra lámpara. Pero que la luz de la palabra no va a dejar de brillar en un lugar, hermano. Eso tengámonos por seguro. Téngalos por seguro usted, y también nosotros tenemos que tenerla. Nosotros los que estamos en un ministerio tenemos que tener bien claro eso, hermano. Que la palabra de Dios no va a dejar de brillar en un lugar, sea que estemos nosotros o sea que esté otro, pero que no va a dejar de brillar. Entonces, ahí lo que le está diciendo el Señor a Elí es,
o lo que está diciendo en general es que ya no había, mire, y ahí dice visiones, ¿va? Visiones. Pero a Samuel no le hablaban por visiones. A Samuel empezaron a darle palabra al oído. Y eso es lo que ministraba. Amén, pastor. Bendiciones. Ahorita que decía él, que usted también recalcaba antes que la lámpara se apagaba. Antes. Y David dijo, lámpara es a mis pies Tu palabra. palabra. Y la lámpara se estaba apagando porque no había ya revelación, oído que escuchara la voz de Dios. Ya no había, hermano. ¿Cuál fue el problema de Elí? Mire, el problema de Elí cayó en un acomodamiento espiritual. Usted lee la Biblia y dice que Elí se sentaba a la puerta del templo, ahí estaba, no entraba ya. ¿Sabe qué es eso? Ya no entraba al lugar santo, ya no entraba al lugar santísimo, ya no tenía vida devocional. Es un pastor que se descuidó de su vida devocional, se dedicó a hacer otras cosas menos su vida devocional. Entonces le empezó a menguar la palabra, le empezó a menguar la revelación. Por eso, hermano amado, mire, la labor de un pastor está en Hechos 6. No es posible, dijo Pedro, que nosotros, los que nos toca predicar, estemos atendiendo mesas. Mejor deleguemos a alguien esa labor y nosotros dediquémonos a la oración y a la palabra. Por eso la labor de un pastor, hermano, yo lo he dicho y lo quiero enseñar. De veras, yo no le digo que nunca nos va a tocar visitar a alguien, pero un pastor que se la pasa toda la semana visitando las ovejitas, ¿a qué horas estudia, hermano? ¿Y a qué horas ora? ¿Y a qué horas se mete con el Señor? Entonces la labor de un pastor no es, hermano, visitar a las ovejitas en la hora del almuerzo. ¿Ah? No, hombre, nuestra labor principal es orar y leer la palabra, estudiar la palabra. Y ahí, hermano, créame que el Señor nos va a ir apoyando para que sigamos avanzando en esto. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a tener el oído de Samuel. De veras, hermano. Yo quiero el oído de Samuel. ¿Sabe entre las cosas que yo quisiera que usted se llevara, hermano, que usted se llevara así como algo general? Aprendamos a oír y nos vamos a equivocar menos. Aprendamos a oír y no vamos a cometer muchos planchones. Hablando espiritualmente, no nos vamos a equivocar mucho. Si aprendemos a oír, hermano, sí vamos a cometer errores, pero así, mire, tal vez los errores de Samuel, yo, entre las cosas que veo es que él sabe que se puso a llorar cuando le dijeron que Saúl estaba desechado. Dice la Biblia que él pasó mucho tiempo llorando hasta que el Señor lo reprendió y le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl si yo ya lo deseché? Levántate. Como que había caído como en depresión Samuel, hermano, entre las cosas que se deben. Pero de ahí usted no mira a Samuel en errores tan feos como los que cometió el mismo Moisés. Quebró las tablas, hermano, aquellas que habían sido entregadas de la mano de Dios. Esas tablas, mire, esas tablas no eran terrenales, eran piedras del cielo y se las dieron a él, y solo llega por la ira, hermano, las quebró. Hay errores que como ministros cometemos, ¿sabe por qué? Por falta de oído. Pero yo veo en la vida de Samuel una vida casi como la de Daniel, hermano. Intachable, aprender a oír. Padre, te damos gracias esta noche. Ayúdanos en toda esta preparación que hemos tenido en nuestro oír. Hoy, Señor, nos han ministrado la palabra por medio del profeta Samuel. Cómo hemos aprendido el oído de Samuel, Señor, ayúdanos a tener ese oído de Samuel, ese oído que tenía capacidad para oír la voz de Dios, para oír la voz del pueblo y para oír la voz de la desobediencia también. Señor, ayúdanos a tener esa certeza para actuar que tenía Samuel, porque recibía la revelación a su oído, a tener ese discernimiento, Señor, a tener ese discernimiento. Cuando haya una voz de desobediencia, que podamos identificarla sin ningún problema.
Señor, a tener bien claro que es mejor el oír con atención que cualquier sacrificio, el oír atentamente, el oír para obedecer, que tengamos ese conocimiento, Señor, que haya, Señor, ese oído bien afinado, ese oído bien instruido, Señor, y podamos nosotros desarrollar nuestra vida espiritual sin muchos errores, sin muchas faltas, Señor, que busquemos esa vida de obediencia. Ahí dígale al Señor, yo quiero buscar esa vida de obediencia, yo quiero oír tu instrucción, quiero oír tu palabra, Señor, y actuar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, ministra en nosotros el oído de Samuel. Queremos tener ese oído afinado, queremos tener ese oído, Señor, de esa manera adiestrado, Señor, a oír como tú dices, exactamente lo que tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, y poder recibir esa instrucción tuya, poder procesarla y poder ejecutarla, Señor, de una manera exacta, en el nombre poderoso de Cristo. Desde ya, Señor, clamamos y pedimos que la proclama que va a ser dada en unos días, Señor, podamos recibirla en nuestro oír y que penetre esa palabra, Señor, hasta nuestro interior y que nos selle. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, que prepares nuestro oído para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Guárdanos en lo que regresamos a nuestros hogares. Guárdanos, que tu mano poderosa nos guarde, nos proteja, Señor, y nos lleve con bien a cada uno de nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Dele un aplauso al Señor fuerte.